Inicia la grabación. Ahora sí. Cuando yo me explayo bonito, háganme acordar pues que grabe, porque es me emociono y me olvido, ¿ya? Entonces les comento que hay muchas causas, entre ellas hasta causas sociales, económicas y emocionales, ¿sí? Pero hay que recordar que esto viene desde antes, desde lo que les conté, desde la paz armada, que hubo con pequeños conflictos por territorios que todavía no ha sido marcado de quién será, por territorios que se estaban dividiendo, y ha sido también desde el imperialismo. El odio, la carrera armamentista, el odio de esos países imperialistas de repartirse el mundo y que quizás Alemania no tenga tanto beneficio, Francia tenga pocos territorios, que Inglaterra tenga más territorios, ya había causado cierta incomodidad entre los países, ¿sí? Entonces todo eso sale a relucir en la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Mis niños, no es solo un título, es una catástrofe. Es una catástrofe. Tiene más muerte creo que hasta de COVID. Tiene más muertes que cualquier enfermedad, ¿sí? Es un apocalipsis, como lo llaman muchos historiadores y como muchos de los profesores también le decimos, porque es un apocalipsis. Hay millones y millones de muertos. Aparentemente tú dices Primera Guerra Mundial y ves qué países intervinieron, causas, consecuencias, y lo ves así tú como de nada, pero no pasó hace mucho, ¿sí? 1914, cuando mi abuelito tenía pues 1 o 2 años, creo. Mi abuelito que ya murió porque ya tiene 101 años. Entonces, no está muy lejano de la realidad una Primera Guerra Mundial. Gracias a Dios, ahora los países solemos ser autónomos, soberanos, y ya pues nadie se reparte el mundo ni sus riquezas, ¿no? Ahora uno conquista un país más con su tecnología, con su industria, con la medicina, y puede adquirir favores de ese país si es que hacen convenios, contratos, ¿no? Pero ya, vamos a comenzar entonces. Mira, hasta yo le llamé apocalipsis acá. A ver, mis niños. Mis niños, en una guerra, yo les comento en modo de introducción, porque esa es introducción a la Primera Guerra Mundial, porque esto va a tener 3 partes, porque es grandísimo, mis niños. Es mucho más grande que la Segunda Guerra Mundial. Mis niños, en una guerra no solo mueren personas por el hecho de combatir. Mis niños, en cierto grado, en cierto periodo de la historia, los países no van a tener cómo solventar a sus soldados. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas comprometidas? Porque o vas a la guerra o si te escapas yo te disparo. Así es la cosa. No es que ellos van porque están emocionados, porque quieren apoyar a su país. No, mis niños, ellos son amenazados. Y muchos de ellos, mis niños, no son militares. No son personas que conocen del espacio geográfico de la guerra, no son personas que conocen de armas, son personas improvisadas, muchos de ellos las personas más pobres de la urbe de Europa, que son los obreros, trabajadores, padres de familia, hermanos, esposos, o sea, son personas naturales, ¿sí? Entonces, como les comento, hay un periodo de la época que la alimentación se va a acabar, que las enfermedades van a salir a relucir, porque estas personas, mis niños, van a comer ratas, bichos, de lo que ustedes ven, de esos lugares donde están acentuados, de los, ¿cómo se llaman esos lugares? De las trincheras, ¿sí? Y esas personas van a empezar a sufrir de desnutrición y enfermedades, etcétera, que los va a matar lentamente, que si no los mata la guerra, lo va a matar lo que les estoy comentando. Entonces, ¿cómo comenzó esta bendita guerra? Mis niños, comenzó con 2 zonas ni siquiera imperialistas, ¿sí? Muy chiquitas, y lo vamos a comentar ahorita. Pero ¿quiénes fueron los países involucrados? Y por eso le llamó Primera Guerra Mundial. Y aquí falta algunos, mis niños, ¿sí? Austriacos, austrohúngaros. Aquí no. Es austriaco, son los austrohúngaros, ¿sí? Los serbios, los rusos, alemanes, ¿sí? Los alemanes. ¿Y quiénes son? Mira, acá puesto de color amarillo a los austrohúngaros, que son aliados de los alemanes, ¿sí? Franceses y sus colonias, los británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, niños, toda esta guerra donde estuvo involucrados los grandes imperios, los grandes emperadores que nunca pisaron un territorio, un espacio de guerra, nunca lo pisaron. Los que fueron son sus militares, sus obreros, quien fuera, menos ellos. ¿Sí? Entonces, todos ellos estuvieron involucrados. ¿Qué tuvo como consecuencia? 80 millones de personas involucradas. 10 millones de soldados muertos, 20 millones de personas heridas, y todavía hay más familias destrozadas, soldados con trastornos mentales por haber pasado este sufrimiento de la Primera Guerra Mundial, suicidios masivos porque familias pierden a sus hijos, esposos, padres. O sea, es una secuela que afecta a toda Europa
y a otros países también, ¿sí? Es bárbaro. Entonces, ¿cómo comienza, mi niño? Yo les comenté que hubo un asesinato que marcó el inicio de esta guerra, ¿sí? ¿Quién es ese hombre a quien mataron y dio el inicio de esta guerra? Niños, me están escuchando, me estoy emocionando y espero que les quede clara mi explicación. Espero que me estén escuchando primero. A ver, dígame si estoy presente, Miss, estoy atento. Sí, Miss, sí, Miss. Ay, excelente, Sí, excelente. Miss. Muy bien, entonces Sí. perfecto. Después ya les pregunto, ahorita voy a seguir inspirándome, ¿sí? Ya, entonces, ¿quién es ese hombre que mataron mis niños? Ese hombre pequeño es el nieto del emperador de Austro-Hungría, ¿sí? Miren, acá quiero que vean el mapa, mis niños. Este grande imperio es Austro-Hungría. Y este imperio es germánico, o sea, es Alemania. Ellos son aliados por el contexto, por la historia, porque primero territorialmente están cercanos, ¿sí? Son aliados, Alemania y Austria-Hungría. Entonces, cuando matan al nieto de Francisco Fernando, para Francisco José no es algo que lo pasa por agua tibia, porque él viene ya, como te digo, de penas muy grandes. Su esposa, su hijo, lo habían matado. Se había suicidado, disculpe. Su esposa murió de una enfermedad. Entonces lo único que le quedaba acá a Francisco José, de 86 años, era su nieto Francisco Fernando, que le recordaba a su hijo. Entonces cuando él muere, él se queda absolutamente solo, ¿sí? ¿Y quién mató a Francisco Fernando? Mis niños, quiero que vean aquí. Este pueblito chiquitito que tú ves aquí se llama Serbia, ¿sí? Y este pueblito estaba enojado con el Imperio Austrohúngaro porque había anexado a su amigo que está acá, que se llama Bosnia, que ahora es parte del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? ¿Y por qué estaba enojado? Porque lo había anexado y él quería expandirse con Bosnia, hacerse un imperio más grande, porque ustedes ven aquí, Serbia es chiquito, todavía falta una parte del mapa, pero es chiquito igual, ¿sí? Y Serbia, mis niños, es aliado, o más que aliado, es colonia de Rusia, o sea, es como su patio, ¿no? Es de Rusia. Entonces, por eso cuando hay problemas con Serbia, Rusia salta a defenderlo, ¿sí? Y para eso, a la vez, Rusia es amigo del francés. ¿Y por qué es amigo del francés? Simplemente porque Francia odia a Alemania. Lo odia porque le quitó ya imperios de Alsacia y Lorena en otros periodos, ¿no? Y aquí también pues se va a ver en el futuro y vamos a entender cómo es que Francia sigue siendo amigo y aliado de Inglaterra, ¿sí? Pero aquí ustedes quiero que vean algo, mis niños. Aquí Alemania está rodeado prácticamente por los aliados, ¿sí o no? Está rodeado por los aliados. Entonces, Alemania siempre se ha sentido así como que vulnerable, ¿no? Me siento así como que cualquier rato, si ellos se alían, si ellos coordinan, me pueden atacar. Yo necesito tener un aliado. ¿Sabes qué? Voy a insistirle al gobernador Francisco José, de 86 años, que le dé o que proclame una guerra contra Serbia para ya de una vez delimitar todos los espacios, ¿no? Y ya de una vez solucionar esto, a ver si es que puedo yo contar con el apoyo del señor Francisco José. Entonces, fue Alemania que insistió y que le estaba diciendo a Francisco José que ya de una vez le declare la guerra a Serbia, para que esta manera salte Rusia. ¿Por qué decía eso Germania? ¿O por qué decía esto el Imperio Alemán? Porque sabía que Rusia, mis niños, no estaba en su mejor momento. Si ya estaba de por sí una guerra latente y cualquier momento iba a saltar, a Alemania le convenía que fuera ahora, porque Rusia no estaba en su mejor momento, ¿sí? Porque Francia también no estaba en su mejor momento, no tenía ese armamento militar como lo tenía Alemania. Lo que sí lo tenía era Inglaterra, que nos vemos acá, ¿sí? Inglaterra, ¿sí? Pero él pensaba que en ningún momento este país neutral se iba a meter en la guerra, entonces sentía como que ganador ya prácticamente, ¿no? Y él decía, si yo ataco a Francia y supuestamente viene Rusia a salvarlo, se va a demorar como un mes para venir porque tiene que cruzar casi todos los países, todo el continente, entonces sí puedo decir. Entonces él insistía, Francisco José, que de una vez se arme la guerra, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿ya? Vamos bien, si hay alguna duda me avisa. Entonces, en esa época, antes que maten al nieto de Francisco José, que se llama Francisco Fernando, que es este hombre, ya por sí mayor, es de su esposa, los matan. ¿Y los mata quién? Un serbio los mata, ¿sí? Un serbio, un obrero serbio que fue enviado, que fue pagado por los bosnios, porque recordar que Serbia y Bosnia querían unirse. Y cuando ya Austria-Hungría se lleva a Bosnia, Serbia se enoja. Entonces, ya por si ya habíamos atravesado ese contexto,
Ya había rencillas pasadas, como les comenté, que Alemania le quita Alsacia, le quita Lorena a Francia, todo eso. Y el 28 de junio de 1914, pequeños matan a este señor, Francisco Fernando. Y ahí comienza los inicios que sería para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los pretextos, como diría yo. Entonces, mis niños, a ver aquí. A ver, ratito. Un ratito, un golpe, Jorge. Mis niños, aquí hay muchos acontecimientos, ¿sí? Hay quien ha entrado. Excelente, ya. Después, los que ingresan, no les he llamado asistencia, después ya les llamo asistencia pequeña, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa, mis niños? Obviamente, este asesinato no causó mucho revuelo, sino es que Austria-Hungría y Alemania que le insistía en que le declare la guerra, pero sí le causó cierta tristeza a Jorge V, ¿no? Que se sorprende por el asesinato del príncipe. Y él dijo, este es un golpe más para Austria. ¿Qué pasa en ese momento? Gran Bretaña y Francia ya tienen un pacto, mis niños, se llama el Pacto Entente Cordiale, que quiere decir que ellos van a mantenerse en paz mientras está este acontecimiento, porque recordar que todas las potencias, mis niños, hubo un periodo del año 1800 por ahí que se peleaban por los territorios, pero ahora van a formar alianzas y Bretaña o Gran Bretaña y Francia van a formar un pacto mientras pasa este periodo de guerra, ¿sí? Que se llama el Entente Cordiale. Y a Francia obviamente le convenía estar con Inglaterra, mi niño, porque Inglaterra tiene mucho dinero, muchos armamentos. Y ya obviamente si Francia está con Inglaterra, obviamente se tiene que aliar Rusia, porque Rusia es protector de Francia y protector de Serbia, ¿sí? Los serbios. Entonces los austriacos o los austrohúngaros, ¿a quién convencen? Convencen al gobernador, al señor, al ancianito Francisco José de 86 años, no olvidarme, lo puse aquí que era un ancianito, le convencen de una vez que someta pues al pueblo serbio, que lo someta para de una vez armar la guerra, porque ya supuestamente Rusia no estaba en su mejor momento, Francia no tenía armas y pensaba que Inglaterra no se iba a meter. Sí, entonces le convence someter y colonizar a los serbios. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Eso hace. ¿Y qué dice? Tenemos que deshacernos de los serbios porque si no nos seguirán mordiendo como serpiente la bota de Alemania. Eso le dice el presidente, bueno, no el presidente, se le llama el Kaiser alemán. Kaiser alemán le dice al gobernador de Austria-Hungría, ese ancianito que les comenté. Mis niños están perdiendo la historia. Al principio expliqué recontra alucinante de cómo comenzó la guerra. Lo bueno es que lo estoy grabando y no cometí el error que hice como historia del Perú. Ya, entonces, vamos a seguir. Entonces ya lo convenció. Alemania lo convenció a Austria-Hungría de declarar la guerra a los serbios, ¿sí? Y ahí salta, mis niños. ¿Quién salta? Rusia. Rusia salta porque Rusia es su protector de los serbios. Es su colonia, es su patio, es su amigo. Entonces salta a Rusia, mis niños, y Alemania le dice, mira, zar Nicolás II, o te sales la guerra o no me va a importar que seas mi primo y te declaro la guerra a ti también, le dijo. Y les voy a contar aquí algo muy, muy raro, y por eso les digo que es hasta una guerra familiar, porque el rey de Inglaterra, mis niños, que era ¿dónde está? Jorge V, el gobernador, el zar ruso, Nicolás II y el Kaiser alemán, mis niños, son primos. Mis niños, son primos legítimos de sangre. O sea, es como que tú y tu primo y tu otro primo se dividen el mundo. O sea, ¿ustedes se imaginan tanto poder que tenía su descendiente, la reina Victoria, en esos años, para que sus sobrinos nietos se vengan a dividir el mundo? Yo me he quedado cuando estudié hace mucho tiempo esta historia, me he quedado así como que sorprendida cómo puede tener una familia, una descendencia, repartirse el mundo de tal manera. Son primos cercanos, no son primos que lejanos o primos políticos, nada, son primos de sangre. Entonces imagínate, siendo primos son enemigos, porque recordar que el zar Nicolás II es aliado de su primo, ¿quién? De su otro primo, que es gobernador del Estado británico, ¿cómo se llama el gobernador? Acá está. Jorge V y el zar Nicolás II son primos aliados. Ambos están contra ¿quién?
contra el Kaiser alemán, que es su otro primo, ¿sí? Su otro primo. Entonces el Kaiser alemán le dice al zar Nicolás II, tú tienes que retirarte porque se me va a olvidar que somos primos y que estás aliado con mi otro primo que está en Inglaterra. La amenaza, y al ver que no hay una respuesta de Rusia que insiste en proteger a los serbios, le declara la guerra potencialmente así directamente a Rusia, ¿no? Ya no es indirectamente, le dice, estamos en guerra. Ahí comienza. Y por eso es que se unen tantos países. ¿Y quién fue el zar Nicolás II de Rusia, mis niños? Miren esta carita tan bella. Porque es bien guapo, la verdad. Es que es ¿cómo se dice? Simpaticón. Ya, este hombre es primo de este señor Jorge V, el Imperio Británico, gobernador. Mira, son muy parecidos. Pasan por gemelos, ¿ven? Ellos son aliados, están en contra del Kaiser. Entonces, este hombre, mis niños, es un hombre muy respetado, ¿sí? Muy querido, que ya casi ha gobernado Rusia 20 años. 20 años, mis niños, y tiene 70 millones de súbditos, 70 millones de personas. A ver, ¿qué pasó? 70 millones de personas lo siguen. Este hombre no solo tiene preocupaciones por su imperio, tiene preocupaciones porque hay que recordar que este imperio se pasa de mano en mano si tienes un hijo varón, ¿sí? Como el gobernador Francisco José se había muerto su hijo, ¿a quién le da? A su nieto varón, Francisco Fernando. Pero en este caso el zar tenía 4 hijas mujeres, mis niños, y el último lamentablemente le salió enfermito, ¿sí? ¿Por qué le salió enfermito? Este niño tenía una enfermedad muy grave, mortal, que se llamaba hemofilia o hemofílico. Era un niño que no se curaba rápidamente las heridas, su sangre no coagulaba, entonces casi siempre tenía desangrados internos y desangrados externos, ¿sí? Entonces a él no solo le preocupaba a su hijo, le preocupaba el destino de Rusia porque su hijo puede morir en cualquier momento y su esposa no ha dado a luz otro hijo varón, ¿sí? Entonces eso le preocupaba, y además que sus hijas pues no podían adquirir el trono. Entonces, en desesperación, mis niños, de la zarina, que es ella, la esposa del zar Nicolás II, él busca ayuda por todos lados y llega con el famoso Rasputín, ¿sí? Muy conocido, incluso tiene una música, creo, Rasputín. Mejor no me acuerdo que me voy a reír. Y él, en desesperación, le pide que le ayude. Mis niños, el niño llega a demostrar cierta mejoría que hace pues que estos dos personajes estén a merced, más que a merced, le sigan casi todos los consejos de este zar, bueno, de este personaje, de Rasputín. Entonces, si Rasputín dice aquello, le recomienda lo otro, ellos le van a hacer caso, ¿sí? Pero Rasputín ya se empieza a involucrar en aspectos mucho más grandes, no de familia, en aspectos políticos, en aspectos de guerra. Él va a ser uno de los principales asesores del Nicolás II. Mira, él no es un hombre estudiado, mis niños, él es un hombre normal, pero de verdad hay investigaciones que dicen pues que tenía cierta conexión con el lado oscuro que lo hacía malévolo, ¿no? Todavía no hay como aseveraciones, pero hay investigaciones, hay documentales, ¿sí? Entonces, este hombre empieza a tomar mucho poder en el Imperio Ruso, ¿sí? Vamos a ver quién fue Rasputín un ratito y seguimos con esto. Voy a compartir pestañas. A ver, están ahí despiertos, ¿verdad? Excelente. Rasputín. Una vida ordinaria, a pesar de algunos... Mira, hasta tenía un aspecto tenebroso, mis niños. Ahorita le voy a apagar el micro para que no se escuche eco, ¿sí? La vida de Rasputín, el infame monje loco de Rusia, es el eje de una serie de leyendas que combinan hechos reales con fantasía. Su devenir en la Rusia de comienzos del siglo XX tuvo un efecto notable previo a la revolución que trajo consigo
la caída del régimen zarista. ¿Cómo llegó este personaje a ser una figura influyente dentro de la otrora monarquía rusa? Todo comenzó en 1869 en el pueblo de Pokrovskoye, cerca al río Tura, que fluye desde los montes Urales, donde Europa se encuentra con Asia en Siberia. Durante sus primeros años, Grigori Yefimovich Rasputin parecía destinado a una vida ordinaria, a pesar de algunos conflictos con autoridades locales durante su juventud. Se casó con una mujer local, Prapskoya Dubrovina, y se convirtió en el padre de María, Dmitri y Bárbara, dedicándose a las labores de granja para sostener a su familia. Pero su vida cambió en 1892, cuando pasó unos meses en un monasterio y se unió a la secta de los flagelantes, quienes efectuaban orgías y se dedicaban a explorar los diversos placeres de la carne. A pesar de su apodo posterior, el monje loco nunca fue ordenado como tal oficialmente. De hecho, los aspirantes a este rol solían renunciar a sus vidas y relaciones pasadas, pero Rasputin seguía viendo a su familia y tiempo después, sus hijas vivieron con él en San Petersburgo y apoyaron económicamente a su esposa. Su fervor religioso, combinado con un gran carisma personal, le permitieron ganar la atención de algunos clérigos ortodoxos rusos y de miembros superiores de la familia imperial, quienes luego le presentaron a Nicolás II y su esposa, la zarina Alexandra. La pareja imperial había consultado a consejeros espirituales no convencionales en el pasado, pero Rasputin consiguió este rol por su capacidad de entender sus anhelos y decirles lo que querían escuchar. Animó a Nicolás II a tener más confianza en su papel como zar y calmó la ansiedad de Alexandra con sus consejos. Durante la Primera Guerra Mundial, brindó asesoramiento político e hizo recomendaciones para nombramientos ministeriales, para gran consternación de la élite rusa. Pero Rasputin consolidó su relación con la familia imperial cuando ayudó a aliviar la hemofilia de su hijo Alexei, a través de sus aparentes poderes curativos que continúan siendo debatidos el día de hoy. La hermana del zar, la duquesa Olga, escribió que lo observó curando a Alexei, creando una atmósfera tranquilizadora en el palacio que pudo haber ayudado con la recuperación. Solía presentarse en la corte imperial como un hombre santo, a pesar de no tener ninguna afiliación formal con la Iglesia Ortodoxa rusa. Su embriaguez y asuntos con mujeres de todos los orígenes sociales, desde prostitutas hasta damas de la sociedad, escandalizaron al público. Rasputin parecía disfrutar de su fama, mostrando camisas bordadas por la emperatriz e invitando a sus amigos y sirvientes a su casa. Incluso, su esposa no pareció preocuparse por sus infidelidades y llegó a comentar: «Él tiene suficiente para todas». Sin embargo, uno de los hechos más emblemáticos en la vida de Rasputin fue su asesinato. El relato más conocido sobre la muerte del monje loco fue escrito por Félix Yusupov en sus memorias publicadas en 1928. Yusupov afirmó haber invitado a Rasputin a su palacio, donde le sirvió pasteles y numerosos vasos de vino mezclados con cianuro de potasio. Para su asombro, Rasputin parecía no verse afectado por estas sustancias. Desesperado, Félix tomó prestado el revólver del duque Dmitri, primo del zar, y disparó varias veces contra el monje, quien continuaba vivo. Según su texto, este demonio que estaba muriendo de veneno, que tenía una bala en el corazón, debe haber sido resucitado de entre los muertos por los poderes del mal. Había algo espantoso y monstruoso en su negativa a morir. Finalmente, el cuerpo de Rasputin
fue encontrado en el río Malaya Nevka el 30 de diciembre de 1916. Actualmente, su falo se exhibe en una taberna de Irlanda con el mito de haber sido el órgano que produjo placer a gran cantidad de mujeres de la alta sociedad rusa, aunque se ha comprobado que se trata de un pepino de mar. En realidad, existen algunas personas con el suficiente carisma y capacidad de convencimiento para avasallar al mundo que los rodea. La historia de Rasputín es un relato lleno de excentricidades que nos retratan la vida de un campesino que llegó a ser miembro importante de una de las monarquías extintas más poderosas de Europa. Si te gustó este video, no olvides... ¿Vieron, mis niños? ¿Vieron la influencia que tuvo Rasputín en el zar? ¿Y por qué lo mató un ruso? Lo mató un ruso y todavía general. Porque era tanto el caso que le hacía el zar Nicolás II Rasputín, que trajo pues la deshonra de Rusia, la pérdida de la guerra en la Primera Guerra Mundial. O sea, Rusia queda muy afectado. Y no solo eso, hay intentos de asesinato contra el zar, contra sus hijas, o sea, entonces atribuyen a Rasputín la decadencia de Rusia, ¿sí? Le atribuyen a Rasputín la decadencia de Rusia. Vamos a continuar con las PPTs. A mí me dio risa, de verdad, lo que dijo su esposa. Se pasó. Mucha gente de la élite, bueno, de esa época pensaba así, ¿no? Pensaba así. Entonces, mis niños, Rasputín va a ser muy influyente para el zar Nicolás II. Pero el zar Nicolás II, mis niños, tiene un aliado, que va a ser su primo, y que casi como su gemelo, Jorge V del Imperio Británico, ¿sí? Y él le pide ayuda a Jorge V, que en un primer momento no le hace caso, o sea, ignora su carta porque no quería verse involucrado en una guerra, pues eso involucra dinero, armas, personas, y aparte que el Kaiser alemán también era su otro primo, entonces era como que una cosa de familia que no quería involucrarse. ¿Cuándo se involucra? Y lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí cuándo se involucra el Imperio Británico, mis niños. Ahí se van a dar cuenta cuándo se involucra. Aquí tengo el mapa, creo. Entonces, vamos a hablar un poquito del Kaiser alemán, que es Guillermo II, ¿no? Primo del zar y primo de Jorge II. Son primos cercanos, ¿sí? Entonces, mis niños, ellos se hacen los ofendidos por la muerte del archiduque Fernando y dice, ya, señor, al viejito que les comenté, el abuelo de Fernando, Francisco José, le dicen, tenemos que declarar la guerra. Entonces, él, en son de provocar a quién, a los franceses, a los ingleses, a los rusos, se va a pasear en una tarde de verano, no en un barco, no en un yate, en un leviatán, ¿sí? En un leviatán, que es un barco de guerra, pero él dice que es para pasear. Se fue a pasear, a mirar todas las cosas así. Entonces, él se va a pasear así y es como estar incitando a sus enemigos, ¿no? Y él dice, voy a incitar, y como veo que Rusia está así, Francia tampoco no está bien, Inglaterra no creo que se meta porque no le hizo caso a la carta de su amigo del zar, no le hizo caso. Entonces, en una semana acaba esto, decía él. Y él se fue a provocar. Entonces, Rusia, bueno, ya está involucrado en la guerra, ¿no? Y solo está esperando, y ahí ya comienza la guerra. Cuando él se va a pasear con su leviatán, comienza la guerra y Rusia ataca. ¿Qué pasa? Entonces, el zar dice, me estás provocando. Ya, él toma con hidalguía porque se siente apoyado tanto por Rasputín como el pueblo. Dicen, vamos a la guerra. Y abrís a Francia. Y Francia tampoco se quería meter a pesar de que tenía problemas con Alemania. ¿Por qué? Porque, como les digo, no estaba preparado, ¿no? No estaba preparado. Entonces, ellos dos se unen y ya comienza la guerra. Hay ida y venida de artillería pesada. Mientras tanto, en Francia, ¿quién estaba? Un hombre muy importante que se llama Jaurès, que él decía, señor, nos están usando a los obreros franceses, alemanes, ingleses y de todos los países involucrados para una guerra que involucra a grande gente de gran alcurnia, gente que ni siquiera se involucra en la guerra, incluso familia que se está peleando el territorio mundial y los están usando ustedes, dice él. Entonces Jaurès, por esas palabras que le había dicho y había pedido a la gente, a los obreros de todas las clases sociales y de todos los países que se retiraran de la guerra y no hagan ese daño al mundo, es asesinado, ¿sí? Es asesinado. Entonces aquí
Mis niños, comienza la guerra. ¿Y cómo es que están los obreros ante este evento, mis niños? Mis niños, la guerra es un evento nuevo. Y la gente de esa época cree que ir a la guerra te da pues prestigio, ¿no? Ya no eres un simple obrero, un agricultor, eres un soldado, pues, ¿no? Entonces la gente va feliz prácticamente, va alegre, va cantando. No se dan cuenta que pues tienen la muerte segura, no solo por el hambre, sino por la artillería, ¿sí? Entonces les comento yo cuando se mete pues el imperio inglés, ¿no? Se mete Jorge V. ¿Cuándo se mete él? Lo que pasa es, mis niños, con la intención de, ¿cómo se dice?, provocar a Alemania y con la intención de atacar a París, porque sabe que Rusia va a demorar en llegar a defender a su pueblo o defender a su amigo Francia. Entra por un territorio que no le pertenece, un territorio neutral que era colonia y amigo de Inglaterra, que está aquí, Bélgica y Luxemburgo, ¿sí? Bélgica y Luxemburgo. Él entra con toda su artillería pesada para atacar a Francia, a un país que era neutral y le pertenecía a los ingleses, o sea, le pertenecía a Jorge V. Es ahí cuando él decide apoyar a Rusia y apoyar a Francia, ¿sí? Porque ya se siente tocado, ya se siente deshonrado, pues siente que su palabra ni sus tratados de neutralidad valen la pena. Entonces ahí ya es como, ahí recién apoya a Francia y apoya a Rusia. ¿Ves ya cuántos países van involucrados? Rusia, Francia, Inglaterra, Austria-Hungría, el Imperio Alemán, Serbia, los bosnios. Entonces llevamos 6, 7 países por ahí, ¿sí o no? Llegó. Mientras vamos avanzando con la guerra, van a ver que van a haber más países que se involucran, ¿no? Italia, Japón, Estados Unidos, y lo vamos a ver después. Ahora estamos viendo con quién comienza. ¿A dónde está? Estábamos acá. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos hablado, pues los austrohúngaros piden que ya de una vez, los alemanes le piden a Austria-Hungría que de una vez declare la guerra, se da la guerra, se mete Inglaterra por la incidencia de Alemania en sus países colonias, en sus países amigos, que es Bélgica y Luxemburgo, y comienza la guerra armada, ¿sí? 28 cañones austriacos o de Austria-Hungría disparan a Belgrado, mientras Rusia empieza a enviar tropas para defender, pues, ¿no?, a la frontera de Austria-Hungría. A ver, vamos a ver en el mapa, mira. Mientras los 28 camiones o 28 cañones disparan desde Alemania hasta Francia, de una u otra manera, como les comenté, le causa daño a este país neutral que es Bélgica y Luxemburgo, ¿sí? O Belgrado también. Entonces, mientras tanto, él dice, vamos a enviar Rusia, si va a demorar en llegar a salvar a su amigo francés, mientras va a limitar con su ejército, sus cañones, todas las fronteras, ¿no? Para ya acorralar al imperio alemán y acorralar al imperio austrohúngaro. De esa manera se mete Rusia. Y el Kaiser Guillermo Alemán, aliado de Austria-Hungría, le pide a su primo, como les comenté, que se retire. Y pues no le hace caso, ya no le hace caso porque ya está metido, ya está, como te digo, hay acuerdos antes de la guerra que se han pactado, ¿no? Que ya, no les comenté, la paz armada, ya había cierto acuerdo entre los aliados, entre la Triple Entente, entonces ya hay acuerdos que no puedes romper. En las buenas y en las malas tienes que estar. Entonces, como les comento, al no retirarse el zar, Alemania directamente le declara la guerra a Rusia. A ver. Entonces, mi amor, aquí sale una frase muy importante que lo dice ¿quién? Lo dice los franceses. No, los franceses no, lo dicen los de Luxemburgo y Belgrado. A pesar de que ellos eran neutrales y eran un país chiquito y no tenían los armamentos necesarios, pero se sentían protegidos por Inglaterra, ellos dicen una frase muy peculiar, ¿sí? Una nación que se defiende nunca puede perecer. O sea que ellos, los imperialistas, nunca se van a correr a una guerra, mis niños, ¿sí? Ellos prefieren 1000 veces enfrentarse a correrse porque el destino, la historia los va a condenar. Ellos piensan más en el futuro que en el presente. Entonces ninguno de estos personajes, ninguno de estos gobernadores se va a correr de la guerra, ninguno va a decir basta, ¿no? Hasta un momento que se dan cuenta que no pueden sostener la guerra, se dan cuenta que muchos soldados están muriendo, que ellos mismos no tienen los ingresos para darle alimentación, bebidas, para darle medicinas. Entonces, mis niños, hasta ahí, ¿alguna duda, por favor? Especialmente los que llegaron tarde, ¿tienen alguna duda para explicar estos
primeros mapas. Hola, mis chicos, ¿están bien? ¿Están presentes todavía? Sí, mis estamos aquí. Ay, excelente, excelente. ¿No tienen alguna duda? ¿No tienen alguna, como se dice, algún comentario? ¿No se han sorprendido a darse cuenta que tres imperios tan grandes como lo es Rusia, lo es Alemania, lo es Inglaterra, son primos tan cercanos? Imagínate, ellos son descendientes de la reina Victoria, la reina de Inglaterra, ¿sí? Y vale la redundancia recordarles que la reina Victoria también sufría de hemofilia y fue quien le heredó a Alexis, el hijo del zar Nicolás II, esa enfermedad, ¿sí? Y ya en el transcurso de las clases de la Primera Guerra Mundial, la otra semana que nos toca todo el proceso y toda la integración de otros países, vamos a entender por qué Rusia decae, ¿sí? ¿Por qué se une Italia? ¿Por qué se une Japón? Vamos a entender todo eso. A ver, Yair, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yair, ¿está presente o no está? Que lo estoy llamando a ver. Yair Jairo, Albino García. Ay, mi espaldita. No les... Excelente. ¿No les ha causado así un poco de sorpresa el video de la vida de Rasputín? Dice que en uno de sus museos se exhibe su órgano sexual. Pero dice que ahora hay investigaciones que dicen que no es su órgano, que es un símbolo, que es una planta, un pepino, no sé. También, a ver. Les comento otra curiosidad, mis niños. Adivinen qué. La reina Lazarina es descendiente alemana. O sea, imagínate cómo se siente ella saber que sus familiares están enfrentando con su esposo, Nicolás II. Saber que sus hermanos dirigentes de algunos ejércitos van a morir. Entonces, mira, ahí todo queda en familia. Por eso es que hay mucha impotencia quizás de los profesores, más de los profesores, de los historiadores en sí, los que averiguan muy a fondo este tema, de cómo es posible involucrar a tanta gente en una pelea que hasta puede llegar a ser familiar por repartirse el mundo, repartirse quizás hasta, ¿cómo se dice?, las materias primas, repartirse muchas cosas. O sea, entonces hay que verlo también desde ese punto, mis niños, ¿sí? Desde ese punto. Si no hay alguna duda, mis niños, no hay alguna preocupación, una consulta, nada. Ray, ¿todo bien? ¿Qué me pueden comentar del tema? ¿Les pareció? ¿Ustedes lo habían visto este tema ya? Me imagino que de manera, como en su momento yo lo vi en mi secundaria, de manera superficial, ¿no? Pero no sabían que seguro hay tantas cosas detrás que también causan impotencia, ¿no? Porque al final el que va a la guerra pues no es el militar, mis niños, no es ni el zar Nicolás II, no es tampoco ni Guillermo II, ni el Kaiser, ni el príncipe de Austria-Hungría, no van a la guerra. Van pues sus subalternos, ¿no? Los militares. Y los militares envían a la zona más peligrosa a la gente que ni siquiera está preparada, que en este caso fue los militares, los obreros de todas las clases sociales, ¿sí? Entonces creo que ya terminamos el tema y ya es la hora, pero mis niños me preocupa que no me hablen. A ver, Selena Serna, no hay ninguna duda, José Arnaldo. Entonces, si no hay duda, mis niños, creo que todo está bien, voy a continuar. Y la otra semana sí les dejo actividad, porque la otra semana sí vamos a estar en el proceso de la Primera Guerra Mundial, en el proceso ya. Y les voy a dejar una actividad de las 2 primeras clases, ¿sí? Entonces, si no hay más que decir, mis niños, cuídense mucho, nos vemos. Mañana creo que nos toca, ¿no? Nos vemos, Tracy, María, Reina, Raid, Yair. Chao, Miss. Chao, Selena. Chao. Hasta luego, Miss. Cuídense. Cuídense, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, pequeños.